500.000 kilómetros. Eso es básicamente lo que tenemos adentro de un cerebro humano. Cuando se contó el cerebro, se intentó contar algunas regiones del cerebro de Einstein, los números que dieron de neuronas no predicen que tenga un número mayor de neuronas que un humano medio. Lo mismo tampoco predice que tenga un número mayor. Claro que 100 trillones es difícil tener algún número significativamente diferente con 100 trillones, que es una barbaridad. ¿Okay? Así que, ahora, ¿cómo es que llegamos a esta idea de que las neuronas son importantes para el funcionamiento del cerebro y de que la neurona es realmente la unidad funcional y estructural más importante del sistema nervioso? Esto comenzó a principios del siglo XX y es lo que originó la teoría de la neurona, Falcon Eye, y que significó también interesante conocer una batalla muy significativa entre dos supercientíficos, grandes científicos, y que demuestra que un caso típico de cómo el ego de dos científicos puede influenciar muchísimo en lo que ellos hacen, en la personalidad, en lo que ellos hacen a lo largo de su carrera. Realmente la batalla personal y por ego y por fama entre Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi es histórica, pero fue esa batalla, la chispa, la llama, que mantuvo el interés probablemente de estos hombres para finalmente desarrollar lo que hoy conocemos como la teoría de la neurona, que es la base de la neurociencia actual. Aquí tienen la imagen de Santiago Ramón y Cajal, de Santiago Ramón y Cajal joven cuando realmente hizo sus descubrimientos, ya vamos a ver cuáles fueron. Esta es la imagen más conocida de Santiago Ramón y Cajal al final de su vida. Ganó el premio Nobel en 1906. Esta es la imagen de Camilo Golgi, su gran rival, que también ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología, y acá fueron contemporáneos. Camilo Golgi, un poco más grande que Cajal, era el gran dominador de la neuroanatomía, neurohistología a comienzos de la década del siglo XX. Esta es la edad que murieron, interesante que los dos murieron a la misma edad, a los 82 años. ¿Okay? Básicamente la historia esta es, en el momento en que esta gente, y esto es importante para entender de qué está hecho el cerebro. A principios del siglo XX la gente no sabía de qué estaba hecho el cerebro, y lo que Camilo Golgi hizo fue diseñar una técnica de impregnación argéntica que permitía en cortes de cerebro de material que ya estaba fijado, el material muerto, seccionado, permitía de una manera muy espectacular ver la silueta, la morfología de lo que había dentro del cerebro cuando se observaba un microscopio. Esa técnica, que todavía se usa hoy en día en muchos laboratorios, se conoce como técnica de Golgi, una técnica de impregnación argéntica que permite ver la morfología de las neuronas. No se conoce cuál es la forma, el mecanismo por el cual la impregnación argéntica permite ver las siluetas de las neuronas. Cajal utilizó este instrumento, un microscopio que ha sido muy importante para el desarrollo de la neurociencia, para ver en detalle el sistema nervioso con la técnica de Golgi. Golgi había propuesto que había visto a las neuronas, las células nerviosas, había visto que las células nerviosas tienen prolongaciones y había propuesto que esas prolongaciones formaban un sinsisio, una cosa contigua, y esa era la forma que se transmitía información de una neurona a otra. De hecho, era importante. Primero, decía, ese concepto sugería que la neurona era una unidad funcional del sistema nervioso. Dos, que implicaba que había transmisión de información, pero él suponía que era todo una cosa contigua, pasaba no había ninguna solución de continuidad entre una neurona y otra. Cajal no creía mucho en eso y decidió explorar la posibilidad de que eso no fuera cierto, sino que hubiera algún gap, alguna brecha entre una neurona y otra. Y la forma en que lo hizo fue muy inteligente. Utilizó la técnica de su rival y esto es lo que le acabo de decir. Él fue a decir que no era un contiguo, sino que era un continuo. Eso básicamente fue lo que quiso probar Santiago Ramón y Cajal utilizando la técnica. Y él lo que hizo, que es una caricatura de Cajal, eso podía tener muchas implicancias, que fuera una u otra. En vez de estudiar el sistema nervioso ya formado, cuando todo estaba formado, lo que Cajal hizo, se preguntó si era una red, que no de todo se unía. Eso sucedía desde el principio en que se originaba esa red, y él pudo ver con un ojo que es maravilloso, en los mejores microscopios del mundo tienen el ojo que tenía Cajal y la mano que tenía Cajal. Son dibujos de las células hechas con un microscopio
tan horrible como esto, que da vergüenza lo que tenemos hoy en día, súper micro. De eso tenemos algunos en el museo. Claro, exactamente, de estos microscopios hay algunos en el museo, sí. Que los investigadores de hoy en día, si tuvieran que hacer experimentos con estos microscopios, no sabrían qué hacer directamente, porque tienen todo manejan por la computadora. Entonces, lo que hizo Cajal sigue siendo un poco de vergüenza a los que usamos microscopios muy sofisticados hoy en día. Él básicamente caracterizó la morfología de todas las células del cerebro y se dio cuenta que al principio del desarrollo de las células no estaban unidas unas a otras, sino que tenían regiones de las células que buscaban a otras y que se contactaban. Y propuso, en realidad, que estos son dibujos originales de Cajal, una cosa dibujada a mano alzada con un microscopio monocular, una cosa, uno puede, yo he dibujado con esa técnica con microscopio así, pero usando un truco, una cosa que se llama cámara de luz, y uno ve la mano cuando dibuja y ve, entonces así como el control, él dibujaba a mano alzada, una cosa increíble. Y este hombre propuso que en realidad las neuronas se conectaban a otras a través de alguna estructura, pero que no estaban juntas, no se tocaban, sino que había un espacio entre una neurona y otra. Eso es lo que hoy en día ustedes conocen, lo que probablemente todos conocen, lo que es la sinapsis, ¿ok? El sitio de contacto, en realidad es un contacto, que no existe un contacto físico, es una separación muy chiquita, pero hay finalmente una separación, de donde se transmite la información de una neurona a otra. Esa fue la gran contribución de Cajal, la historia de cómo hizo esto, que es muy interesante, es anecdótica, pero muy interesante. Cajal fue con su microscopio, que era mucho peor de calidad, a un congreso muy importante de anatomía que había en Alemania, donde básicamente toda la sala estaba cubierta con los trabajos de Camillo Golgi. Él fue, puso el trabajito, puso su microscopio y tenían los preparados. Y fue, lo buscó a Golgi y dijo, usted tiene que ver esto. El hombre era como si un don nadie fuera a interpelarlo a una eminencia como ya era considerado Golgi. Y finalmente cuando Golgi vio los preparados de Cajal, terminó convenciéndose que Cajal tenía razón, y al año siguiente le dieron el premio Nobel a los dos. Una historia, vale la pena leer la historia de Ramón Cajal porque es un ejemplo de la perseverancia y el método de un científico. De hecho, Cajal tiene un libro que es Metodología de Investigación, que es uno de los mejores libros que uno puede leer para aprender acerca de metodología de la investigación. La rigurosidad de Cajal era extrema. De hecho, él estaba dibujando esto tal vez a mucha gente es medio extremo lo que hizo. Él estaba dibujando células y su hijo moría en el piso de abajo de su casa de apendicitis y el hombre siguió dibujando la célula, la neurona. Esa era la mentalidad, la personalidad de Cajal. Esto no es algo que les digo yo, es algo que está verificado históricamente. Obviamente tenía una serie de problemas personales y una obsesión con entender cómo estaba hecho el sistema nervioso. Okay. Más allá de eso, todo el mundo coincide que algo, más allá de eso, hay algo muy significativo. Todo el mundo coincide en que Cajal es el gran padre de la neurociencia y es casi el equivalente a Einstein, sin ser una persona de una creatividad como la de Einstein, pero de una perseverancia extrema. Va a decirlo así, un gallego bruto, tenaz, pero llevado al extremo. ¿Okay? Eso era Santiago Ramón. Eso en cuanto a la morfología, en cuanto a la funcionalidad. Si usted hizo eso en inglés, el inglés se va a enojar muchísimo. Ya voy porque va a decir que Sherrington es el padre de la neurociencia y después decir ya se lo muestro en un minuto. Usted dice que este es padre. Yo creo que Cajal, y ya se lo muestro porque creo que el siguiente diapositivo o un par de diapositivas más allá. Yo creo que Cajal es el padre, yo creo y mucha gente creo que Cajal es el padre de la neurociencia porque él, antes de que Sherrington o alguna otra gente hiciera experimentos, o él cree mucho, yo voy a mostrar algo de él, hicieran experimentos que mostraran la existencia del impulso nervioso, del arco reflejo, lo que fuera, Cajal había predicho con microscopía, la existencia de la sinapsis. Yo creo que ese es el concepto más importante, eso es lo que yo rescato. Él no lo había demostrado, pero lo había predicho. Los que vinieron después, como Sherrington, como Eccles, como Hawking, como Huxley, claramente demostraron eso. De hecho, también ganaron premio Nobel en medicina y fisiología por eso mismo, no hay duda de eso. Pero el pionero es, para colmo, imagínense el microscopio. Yo he trabajado en el Instituto Cajal y he usado ese microscopio. Es una cosa que no se ve nada, absolutamente nada.
hay que tener una imaginación. Esto es una cosa, mi padre hizo la tesis en el Instituto Cajal, en anatomía patológica, y con un discípulo de Cajal, Achúcar, y él trajo un microscopio de estos monoculares y trajo muchos preparados. Los preparados, el corte de los preparados era gigantesco, 300 micras, una cosa que no hay forma que penetre la luz. No tenían bombitas, usaban luz común. Es decir, había que tener un ojo de 1.000.000 de voltios, dicho mal y rápido, cosa que nadie tiene, y una imaginación. Eso es lo tremendo que tiene Cajal. Y encima, luchar contra un hombre como era Camilo Golgi, que era como decirle, si yo le fuera a decir, luchar, no sé, decirle a Eccles que el potencial de acción no es era que está mal, era una cosa, eso es lo tremendo que tiene Cajal. Él vio no solo eso, por ejemplo, esta estructura que está aquí en la punta de esta prolongación es lo que se llama cono de crecimiento. Esa estructura es tal vez uno de los sitios más importantes que tiene la neurona para poder establecer las conexiones sinápticas entre una célula y otra durante el desarrollo. Él vio eso y dijo que esa era una estructura mótil que navegaba. El término navegación, el cono de crecimiento es uno de los temas más actuales en neurobiología celular. Él lo vio hace 100 años y nunca vio que el cono estaba fijo, estaba muerto. Sin embargo, se imaginó que navegaba, que era capaz de responder al cambio mental. Es una cosa, una imaginación. Eso es lo que digo. ¿Sí? Ok, bien. Está bien, indudablemente. Y yo todavía podría seguir discutiendo, porque después lo podemos discutir. Yo soy lo que creo mucho. ¿Cómo? ¿Pero qué edad tenía? Cuando hizo esto era un hombre, él debe haber tenido 34, 35 años. Participó de la guerra española en Cuba, fue soldado en la guerra española en Cuba, era cirujano. Se frustró mucho por las muertes que vio ahí, volvió y decidió reencauzar su carrera en medicina, era médico el hombre, en la cátedra de anatomía. No le gustaba